Hola a todos, mi nombre es Erika Cáceres, soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Ibagué en el ciclo complementario semestre 5. El tema que se va a trabajar es el cuento. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con este argumento relativamente sencillo. El cuento puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Tipos de cuentos. Se encuentra el cuento popular, el cual es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones, como lo son mitos y leyendas, cuentos de hadas y cuentos de animales. Otro tipo de cuento es el cuento literario, el cual es un cuento concebido y transmitido mediante la escritura. Estructura de un cuento. El cuento está estructurado por la introducción, inicio o planteamiento, que es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero principalmente se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. El desarrollo, nudo o medio, es la parte donde se presenta el conflicto o problema de la historia. Allí toman forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Y se encuentra el desenlace, final o conclusión, que es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema, y donde finaliza la narración. Incluso en todos los textos con final abierto hay un desenlace, e incluso hay casos que dentro del cuento puedes encontrar el clímax relacionado con el final. También en el cuento podemos encontrar las características, las cuales son narrativas. Es una narración, la cual es un relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Otra característica es la ficción, que aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado realismo, un cuento debe parar, funcionar, recortarse de la realidad. También encontramos el argumental, que tiene una estructura de hechos entrelazados entre la acción y las consecuencias en un formato de introducción, nudo y desenlace. También se encuentra única línea argumental, que a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Está la estructura centípeda. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Está un solo personaje principal, que aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. Se encuentra la unidad de efecto, que comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes. La brevedad, por y para cumplir con todas las demás características del cuento, debe ser breve. Y la prosa, que el cuento debe estar escrito en prosa, o sea, con párrafos, sangrías, punto y aparte. El software educativo Mundo Primaria es un software donde podemos encontrar juegos educativos para niños, podemos encontrar cuentos, comprensión lectora, adivinanzas infantiles y chistes cortos. Como el tema se trata de los cuentos, vamos a mirar los cuentos infantiles. Aquí encontramos diferentes tipos de cuentos. Vamos a darle clic en cuentos clásicos. Aquí encontramos diferentes tipos de cuentos, nos muestran
los nombres de los cuentos, vamos a mirar en El zapatero y los duendes. Aquí nos arroja el cuento de manera textual, nos muestra todo el cuento. Aquí podemos encontrar el cuento en forma de audio. Aquí encontramos el cuento en forma de audio. Ahí se le da clic y reproduce el cuento. El zapatero y los duendes. Le damos clic en la flechita para devolvernos y también nos va a mostrar el cuento. La otra manera en la que podemos ver el cuento es por medio de un video donde se puede leer y escuchar al mismo tiempo. Vamos a dar clic aquí. Aquí nos arrojó a esta página en donde encontramos el cuento de manera que lo podemos leer y a la misma vez escucharlo y se le da play aquí para que se reproduzca. No se les olvide que en este software también se pueden encontrar juegos, actividades para colorear, lectura, fichas, recursos y algunos cursos. Espero que este video les haya servido para algo y que les haya gustado. No olviden hacer clic en la manita arriba.